Seguimos en la serie expositiva de la familia en el propósito de Dios. Recordemos que estamos en una segunda parte que se llama la formación bíblica de los hijos. Y tiene en esta mañana como título la enseñanza obligaciones principales de los padres. Este es el título que vamos a estar le colocamos, en esta mañana la enseñanza. Obligaciones principales de los padres. Y en esta serie hemos venido aprendiendo sobre la familia en el propósito de Dios. Y en las últimas dos enseñanzas hemos enfocado la exposición, como le dije hace un momento en esta segunda parte, en temas concernientes sobre la formación bíblica de los hijos. Y en la última, casualmente, estuvimos aprendiendo sobre la disciplina y amonestación para con nuestros hijos en la formación bíblica de ellos, ¿cierto? Esperamos, a modo de consejo, que no solo hayamos oído, sino que también estemos tratando de poner en práctica todo el consejo que proviene de la Escritura y que con el favor de Dios lo llevemos a cabo, para enmendar y para corregir muchas de las formas con las que veníamos trabajando con nuestros hijos en lo concerniente a su formación bíblica. Si hay alguno, o si hay algo, que usted haya olvidado y que quiera ser animado a recordar, lo invitamos a visitar el canal de YouTube de la iglesia y ahí encontrará todo lo concerniente a estos temas que hemos venido abordando. Vivimos en un mundo en donde hay una gran dedicación a la educación de los hijos en todas las áreas. Como padres estamos ansiosos al escuchar de nuevas formas de educación para ellos, ¿cierto? Cuando escuchamos sobre nuevas escuelas, cuando escuchamos sobre nuevos libros y nuevos sistemas que sirven para el crecimiento de nuestros hijos, cuando escuchamos de actos o escuelas recreativas aún para la formación en su disciplina, vivimos ansiosos por eso. Pero quiero decirle lo siguiente, y hay que ser justos y honestos. Aún y con todo esto, la mayoría de los niños no reciben la instrucción correcta y la mayoría de los niños no reciben de parte de quien corresponde la obligación de la instrucción en su formación, quienes son sus padres. La mayoría de los niños no reciben esta instrucción de parte de ellos y quedan a merced de las ayudas anteriormente mencionadas, pensando que la obligación corresponde a este tipo de ayuda. En esta breve introducción, quiero nombrar algunas de las causas por las que los padres, nosotros como padres, hemos obviado y hemos dejado de un lado la obligación en la formación de nuestros hijos. Voy a nombrar algunas. La falta de conocimiento de los roles de padre y de madre. Esto es una causa que ha permitido o ha llevado, por así decirlo mejor, ha llevado a que la formación, la responsabilidad, la obligación de los padres en la instrucción de sus hijos se obvie. El distorsionamiento de los roles a causa de las modas y culturas de este mundo. Como bien lo saben, el feminismo y el machismo es una moda y una cultura hoy en día que ha querido distorsionar este rol dentro del hogar. Ahora, debido a esto, se generan otras causas y encontramos el afán de ganar este mundo a costa de no solo perder sus almas como padres, sino también perder las almas de sus hijos. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Es la voluntad y la soberanía de Dios que el alma se salve, ¿cierto? Pero Dios ha encomendado en nosotros la responsabilidad
de nuestras almas, pero también del alma de ellos. Esto genera otra causa, y es que debido a la paz hay una competencia interna hoy en día en los matrimonios de lo laboral secularmente. ¿Quién gana más? ¿Quién devenga más? ¿Quién es el que pone más? Y esto hace que no se tenga en claro a quién corresponden las obligaciones de la enseñanza en el hogar. Debido a esto, tenemos otra causa y una consecuencia, y es que en los hijos se genera, en los niños, los hijos se genera confusión y desinterés por la formación que sus padres quieren brindar. Estas son algunas causas, como le dije, que han llevado a que como padres obviemos las obligaciones y las responsabilidades que tenemos en la instrucción de nuestros hijos. Algunas, porque habrán otras que usted quizá tenga en mente o que tengamos en mente y podamos compartir, ¿cierto? Y antes de entrar a desarrollar unos puntos principales sobre los cuales estaremos mirando este tema, observando este tema, quiero aclarar algo más, no enfocarme, y es en quién o en sobre quién recae y de qué manera o de qué forma o participación está la obligación de la educación y la formación bíblica de los hijos. Quiero que aclaremos esto, sobre quién recae la formación bíblica de los hijos. ¿Sabe por qué lo quiero aclarar? Y es por lo siguiente. Espero que usted y yo no nos sintamos identificados, pero mucho se escucha dentro de los matrimonios hoy en día, dentro de los hogares, y son quejas sobre la formación y la enseñanza bíblica de los hijos. Quejas como la siguiente: a ti te corresponde. No, a ti te corresponde porque yo trabajo y no tengo tiempo. No, a ti te corresponde porque tú eres la cabeza. Son quejas que se han venido presentando en el hogar y en los matrimonios. Pero quiero comenzar el tema aclarando, ¿cierto?, lo que nos enseña la Escritura, más no lo que usted y yo pensamos, sino lo que nos enseña la Escritura. Miremos Génesis capítulo 2, versículo 23. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, varona, porque del varón fue tomada. Note que aquí en este pasaje encontramos que quien le da el nombre, por así decirlo, a la mujer es ¿quién? Adán, el hombre, ¿cierto? El hombre a quien Dios había delegado colocar nombre a todo lo que Dios había creado, ¿cierto? Se lo puede encontrar en ese mismo capítulo de Génesis, en el versículo 19 y 20, usted puede encontrar esto aquí. Y ahí también incluye que Dios le había dado la orden de dar el nombre a la mujer también. Qué interesante es esto, porque le refleja la autoridad que Dios le había dado al hombre. Y esto también tiene una connotación, haciendo un paralelo espiritual en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia. No voy a entrar a enfocarme en esto, pero más adelante quiero nombrarle algo que nos va a aclarar esto. Ahora, en el hebreo, acabamos de ver este pasaje, yo quiero decirle algo o compartirle algo. En el hebreo la palabra varona isha, en la A final, isha, significa mujer, significa hembra, significa femenino o femenina, ¿cierto? Pero hay algo interesante aquí en este pasaje, y es que en el hebreo la palabra ish significa hombre como individuo o persona, masculino. Pero hay algo más interesante aquí también en el significado. Y en algunos casos frecuentemente no se expresa.
En algunos casos, en su traducción, no se expresa, pero en su significado esto también se relaciona como siervo en cuanto al servicio. Encontramos que en su significado esto se relaciona no solo como hombre o como masculino, sino también como siervo. Interesante, pero se refiere en cuanto al servicio, ¿cierto? Y también su significado expresa como labrador en cuanto a su oficio. Lo que no encontramos en el significado de la palabra varona, sí lo encontramos en el significado de la palabra varón. Expresa también labrador, y esto se refiere en cuanto al oficio. Esto es bastante interesante porque si miramos lo que quiso decir Adán en este versículo 23, fue que él estaba también corroborando lo que el Señor Dios había afirmado sobre que el hombre necesitaba una ayuda. Óigame bien, una ayuda también, una ayuda idónea, pero sobre ella no recaía el oficio ni el servicio. Y Adán, al colocarle nombre a la mujer, estaba asumiendo el papel y la obligación que tenía ahora como varón, como hombre de su hogar. Adán estaba asumiendo este papel. Desde el principio Dios dio autoridad y responsabilidad al hombre para ejercer el servicio y el trabajo en su casa, con el propósito de cuidarla y de cumplir la obligación de instruir a su hogar en todo lo concerniente a lo que Dios le había enseñado a él. Recuerda que hace un momento le dije que esto tenía una connotación en cuanto al paralelo de la relación de Cristo con su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, solo lo voy a nombrar, no lo vamos a leer. Y como lo vimos en la serie, o en esta serie que estamos enseñando sobre los deberes de los esposos, encontramos que el apóstol Pablo hace un paralelismo del amor y la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, como lo es el de Cristo con la iglesia. Y el apóstol Pablo hace mención de unas responsabilidades y obligaciones que en amor Cristo hace con su iglesia. Y asimismo el marido o el esposo debe hacer para con su esposa y para con su hogar, como cabeza que el hombre es. Y estas responsabilidades y obligaciones tienen que ver primeramente con el sacrificio de sus recursos por su hogar. En pocas palabras, esto tiene que ver con la manutención y el sustento físico de su hogar, ¿cierto? Pero no solo es eso, también encontramos otro tipo de obligaciones y responsabilidades allí en este pasaje. También está la responsabilidad y la obligación del cuidado espiritual. Óigame bien, señor padre, esposo, marido. También está la responsabilidad y la obligación del cuidado espiritual de su hogar, santificándolo e instruyéndolo a través de la palabra de Dios. Y como vemos, es bueno aclarar esto, porque usted y yo debemos tener estos principios, valga la redundancia, claros en nuestra vida. Y desde el principio y a lo largo de la historia encontramos que quien tiene la primera responsabilidad y obligación de instruir y cuidar su hogar es el hombre. Y no es que la mujer no tenga esta responsabilidad, y no es que la mujer no deba ni pueda, no quiero decir eso. Como lo dije hace un momento, partiendo de lo que vimos en Génesis, la mujer fue creada para hacer ¿qué? Ayuda. Por lo tanto, ella también es instruida, porque ¿quién tiene la responsabilidad de instruir a la esposa? El esposo. Ella también es instruida, no solo para ser santificada, como vemos allí en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31,
no solo para ser santificada y cuidada, sino también para ejercer esta labor, óigame bien, sino también para ejercer esta labor de responsabilidad y obligación en los casos especiales de que el varón, el esposo, el hombre, no lo pueda hacer por circunstancias diferentes. Solo en esos casos. Ella también fue llamada a instruir, a enseñar, y ahorita lo vamos a ver, y como lo leímos en el pasaje base. Pero el principal es ¿quién? El hombre. Entonces, aclarando esto, para que podamos estar tranquilos, queridos hermanos, y que no haya más discusiones en nuestros hogares sobre en quién recae la responsabilidad, vamos a mirar bajo el pasaje base algunas obligaciones que tenemos como padres en la formación bíblica de nuestros hijos. Y la primera es la obligación que tenemos como padres para con nuestros hijos es instruirlos en el camino que deben andar. Instruirlos en el camino que deben andar. Vamos a leer de nuevo Proverbios capítulo 6, versículo 20. Y dice la Escritura: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Al mirar lo que manifiesta el proverbista, es claro que le está dando una orden al hijo, porque el enfoque es ese. El proverbista está hablando a él. Pero es bien interesante que en medio de la orden que se le da al hijo del guardar el mandamiento del padre, pareciera que el proverbista está haciendo referencia a leyes o a reglas, ¿cierto? Pero quiero decirle algo, no es solo a eso a lo que se refiere en esta parte de la Escritura, reyes o reglas, no es solo a eso. Aquí en este versículo también hace referencia a la palabra mandamiento, a prescribir, a instruir, a encomendar. Entonces lo que el proverbista quiere dejar en la mente y en el corazón de su hijo es que guarde la instrucción, lo que el padre está prescribiendo en el corazón de él, que guarde la instrucción de su padre, así como también, viene la parte B, la enseñanza de su madre, ¿cierto? Que se refiere a los preceptos o normas que el padre ha enseñado a su esposa y a su hogar, y que la madre, en cuanto a la responsabilidad que hablábamos ahorita, los recuerda a sus hijos sin alterar y sin trastornar lo que el padre ha enseñado. Esto es lo que quiere decir el pasaje. El mandato sí es un precepto, el mandato sí es una ley, es una norma, es una regla, claro, pero aquí también se refiere a instrucción, a prescribir, a encomendar, y esto lo hace el padre en el corazón de su hijo. Pero cuando en la parte B el proverbista dice, y no dejes la enseñanza de tu madre, es porque también está recordando en la responsabilidad de que la mamá tiene un espíritu enseñable, porque el esposo le está enseñando, ella tiene la capacidad, ¿cierto?, de transmitir y de recordar a sus hijos lo que papá ha enseñado en su hogar. Sin ánimo, recordemos lo siguiente, sin ánimo de alterar o trastornar dicha enseñanza que padre le ha dado, a no ser que transgreda las verdades de las Escrituras. Miremos el versículo 23, y esto también nos va a dar un poco de luz sobre lo que estamos hablando. Versículo 23, la parte A de Proverbios capítulo 6. Versículo 23, parte A. Mire lo que dice. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es claro que la lámpara es lo que sostiene o la que sostiene la luz, ¿cierto? Por así decir. Si no hubiese una lámpara como soporte, por así decirlo, no habría ¿qué? Luz, ¿cierto?
o usted y yo podemos prender un bombillo sin un soporte. Usted y yo podemos prender un bombillo sin conectarlo a algo. Lógico que no. Es la lámpara la que sostiene, es el soporte de la luz, ¿cierto? Entonces, el mandamiento como instrucción de preceptos o normas en la responsabilidad y la obligación del hombre es la enseñanza para su hogar y la enseñanza que la esposa debe replicar como madre de sus hijos. La enseñanza también que la esposa debe replicar como madre de sus hijos. Aclarando esto, si nosotros como padres, mis queridos hermanos, tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos, hagámoslo correctamente. Y esa forma correctamente es instruirlos en el camino que ellos deben andar. Óigame bien con lo que voy a decir. Esa forma correctamente es instruirlos en el camino que ellos deben andar y no en el camino que a ellos les gustaría andar. ¿Me hago entender? La forma en que usted y yo correctamente instruimos a nuestros hijos es llevarlos por el camino que ellos deben andar, mas no por el camino que a ellos les gustaría andar. Hay diferencia ahí, ¿cierto? Recordemos que todos los hombres somos malos por nuestra condición y naturaleza pecaminosa. Y si dejamos nosotros como padres que ellos escojan por sí mismos el camino que quieren andar, de seguro que escogerán mal. Si usted y yo como padres dejamos que ellos escojan el camino que quieren andar, de seguro ellos escogerán mal. Usted y yo como padres no sabemos si nuestros infantes mañana van a ser gordos. No sabemos si nuestros infantes mañana van a ser flacos. No sabemos si ellos, cuando sean adultos, van a ser profesionales o no. Usted y yo no sabemos si mañana ellos van a formar hogar o no, ya que todo es incierto. Y en lo único que nosotros podemos estar esperanzados y confiados es en la buena voluntad de Dios sobre su vida. Pero de lo que sí debemos usted y yo como padres estar seguros es que el corazón de ellos es corrupto. El corazón de los hijos, de los niños, de los hombres es corrupto. Quiero invitarlo a que me acompañe a Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice la escritura en la parte A del proverbio. 15a. Mire lo que dice: la necedad está ligada en el corazón de él. La palabra ligado ahí es como si fuera un músculo o tendón. Ligado. La unión es como cuando miramos la unión en el matrimonio. Es como cuando hombre y mujer se unen. Es una unión como de ligamentos. Yo quiero decirle o preguntarle algo, y creo que ya en algunas ocasiones lo he hecho. Un ligamento o un músculo, usted quizá lo puede romper, ¿cierto? O se puede romper, pero dígame si puede unir después. Difícilmente, ¿cierto? Solo es el Señor. A esto se refiere estar ligado. Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, porque el hombre es malo desde que nace. Esto debe ser claro para nosotros como padres, porque si dejamos a la suerte de ellos mismos sus caminos, esto va a producir maleza en sus vidas. Si nosotros como padres dejamos a ellos mismos la suerte de sus caminos, esto va a traer consecuencias malas para sus vidas. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, usted y yo como padres estamos en la obligación de instruirlos en sabiduría, no dejando que se guíe bajo su propia voluntad, sino que debemos mirarlos como a un débil,
o como un ciego que necesita luz en su camino. Esa luz y es la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la Escritura. Esa es la luz que ellos necesitan. Y recordemos lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Queridos padres, óigame bien lo que le voy a decir. Óigame bien. Por favor, no los entreguemos a nuestros hijos. No los entreguemos a sus propios gustos e inclinaciones erradas. Por favor, queridos padres, no los entreguemos a esto. Aquí quiero abrir un paréntesis. Y últimamente he escuchado a padres decir que él decida. Muchas veces he escuchado a padres decir lo que él escoja. Muchas veces he escuchado a padres decir si a él le gusta. Yo voy a poner un ejemplo. Si usted y yo ponemos a nuestros hijos a decidir de la manera en que lo estoy diciendo, porque lo he escuchado, una situación como la siguiente, y vamos a la iglesia o vamos al partido de fútbol porque hoy es la final. Valdría la pena preguntarle, ¿usted qué cree que su hijo va a responder? Hijo, ¿leemos la escritura o quieres que juguemos un ratico de Xbox? ¿Qué va a responder el hijo? Hijo, oramos, ven y oramos los dos. ¿O quieres que salgamos al parque a jugar? Porque hemos hecho de lo malo bueno y de lo bueno hemos hecho malo. Por favor, queridos padres, por favor, mire, se lo digo de esta manera. No los entreguemos a sus propios gustos. Aún cuando vayamos a comprarle ropa, y perdón, hago este paréntesis para poder seguir con la línea de lo que tengo. Aún cuando vayamos a comprarle ropa, claro está, miramos las modas afuera, las niñas desde pequeña, y con todo el respeto, si aquí en el auditorio hay niñas y niños, pero desde pequeños ya encontramos ropa que no es para los niños. Y si vamos al mall a decirle a nuestros hijos, escoge, pues adivine qué va a escoger. Si en el día, las 12 horas o las 10 horas que el niño está despierto, está de pronto 4 o 5 horas pegado al televisor, mirando las propagandas de Barbie, mirando las propagandas de Caracol, de RCN, que no vayan a decir allá en la transmisión que estamos en Colombia, ¿no? Mirando todo este tipo de propagandas que lo único que más enfocan a los niños es vestimenta que no es apta para ellos. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, dejamos esto que se han escogido por sus gustos, pues adivine qué van a escoger ellos en el mundo. Querido hermano, una vez más se lo digo, por favor, no los entreguemos a sus propios gustos y a sus propias inclinaciones erradas. Instruyámonos en el camino bíblico. Decida usted, querido padre, decida usted por él, mientras usted ejerza esa autoridad en la etapa de crecimiento de él. Decida usted por ellos, porque es una obligación suya. Enmárqueles el camino y forme convicciones en su corazón. Enmárqueles el camino y forme convicciones en su corazón. Alguno dirá, y si alguien está ya escuchándonos dirá, no, pero esto no se acomoda a lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Pero déjeme decirle algo, si no hacemos esto, estaremos mandando a nuestros hijos a que caminen por el filo de la navaja, puedan estar cayendo en el abismo. Forme niños, queridos padres, forme niños, hombres masculinos, que sepan
todos los principios que les corresponde a ellos como hombres. Que sepan estos principios que estamos hablando en esta mañana, para que cuando él mañana tenga la oportunidad, si es la voluntad de Dios, como padre, ejerza el papel bajo mandatos firmes, bajo convicciones firmes que fueron atesoradas en su corazón. Forme hombres, niños masculinos. Instruya niñas que reflejen la feminidad virtuosa, queridos padres. Instruya niñas que reflejen esta feminidad virtuosa y bíblica de la mujer. Instrúyalas de esa manera. Virtuosidades que hoy carecen en este mundo lleno de muchas libertades. Que estas niñas aprendan a esperar, instrúyalas, enséñelas en eso, que aprendan a esperar, que atesoren los mandatos y enseñanzas que se les da en casa, que sean niñas decorosas, que reflejen la belleza con la que el Creador las ha formado, pero también con la que el Creador les ha obsequiado para que ellas sean ejemplo en esta sociedad. Instruyan niñas femeninas, se ha perdido el feminismo, instruyan niñas femeninas, por favor. Quiero entrar en otra recomendación en este primer punto. Y es que, querido padre, tenga paciencia, pero también tenga resistencia. No se cansen, queridos padres, no se cansen. Insistan con sabiduría, insistan con amor, insistan con la guía del Señor. Porque como lo vimos hace un momento, la corrupción en el corazón del ser humano es por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto produce obstinación en el hombre, obstinación en el ser humano. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros como padres desde pequeños hemos visto en nuestros hijos obstinación? Desde infantes ya vemos la obstinación en ellos. Desde cortas edades vemos en nuestros hijos obstinación, queriendo ser rebeldes, queriendo ser voluntariosos. Pero usted y yo como padres debemos ser consecuentes con lo que estamos enseñando y también debemos ser pacientes, debemos ser amorosos. Quiero decirle esto. Debemos ser pacientes, debemos ser amorosos, pero sin dejar de reflejar la autoridad que Dios nos ha otorgado en esta honorable tarea. No podemos permitir esto. Parte del amor también es la disciplina y la corrección. Es por eso que ahora tomaremos la parte B del proverbio que leímos hace un momentico. Proverbios capítulo 22, versículo 15, pero no vamos a leer la parte A, sino la parte B. ¿Qué dice la Escritura? Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿De qué va a alejar al niño? ¿Qué dice la parte A? De la necedad que está ligada ¿a dónde? A su corazón. Querido Padre, la ternura, la paciencia y el afecto es algo fundamental en la responsabilidad de la instrucción. Es algo fundamental. Pero al decir esto, no estoy enviando la señal de que su hijo deba ser un mimado y un consentido. Al decir esto, no estoy enviando esa señal. Porque quiero recordarle algo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Mire lo que dice. La vara y la corrección dan ¿qué? Mas el muchacho consentido avergonzará a su. Es claro que la Escritura nos enseña que no debemos pasarnos a la hora de tratar a nuestros hijos con ternura y afecto. Pero no debemos confundir esto con el consentirlos
y dejar que ellos hagan su voluntad o permitir que ellos tengan el control. Como padres debemos recordarles, mis queridos hermanos, debemos recordarles a nuestros hijos a diario quién es la autoridad. ¿Quién es esa autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas? Y que esa autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas merece honra como también merece respeto. Y esto es lo que debemos infundir en ellos. Cuando aplicamos la responsabilidad de la instrucción, el padre debe fomentar esto en el niño, tanto como el respeto que debe tener hacia él, pero decirle algo aquí. El padre también debe fomentar el respeto que debe tener por su mamá. El padre también debe fomentar en sus hijos el respeto que debe tener por su mamá. Esposo, ahora sí quiero decirle algo, mi querido amigo esposo. Esposo, su esposa es hueso de sus huesos, dice la Escritura, lo acabamos de leer. Esposo, su esposa es carne de su carne. ¿Y sus hijos también lo son? No lo son. La Escritura dice que su esposa es carne de su carne y hueso de sus huesos, pero los hijos no. Mañana los hijos dejarán a padre y madre y se unirán a una esposa que es hueso de sus huesos y carne de su carne. Ellos son parte de la bendición de Dios como fruto del amor del matrimonio que Dios le ha concedido a usted y a mí como esposo. La Biblia dice que el que haya esposa haya, pero no dice que el que haya hijos haya el bien. ¿O sí lo dice? No. Por eso usted y yo debemos tener ternura, amor, paciencia, resistencia a la hora de instruir a nuestros hijos. Pero esto no se debe confundir, mi querido amigo y hermano. Esto no se debe confundir con que ellos pasen por encima de la autoridad que Dios nos ha dado para mostrarle a ellos. 1. Y 2, esto no se debe confundir con que ellos hagan su voluntad y sean niños mimados y consentidos, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Será vergüenza de quién? De la madre, ¿cierto? Querido hermano, en esta responsabilidad usted y yo debemos a diario recordarles que esa autoridad que Dios nos ha otorgado es para que ellos aprendan a guardar el mandato que Dios ha dejado de honrar a papá y a mamá. Y la honra, después vamos a mirar ese tema, pero la honra tiene que ver con mucho, dentro de las cuales está el respeto. Y así como usted, papá, exige respeto de su hijo para su vida, exija respeto de su hijo para parte de su hueso y de su carne, que es ¿quién? Su esposa, la mamá de su hijo. Por eso que parte de ese enfoque que debemos sentar en ellos se genera también con la ayuda de tiempos y momentos en donde usted pueda reflejar afecto, ternura y paciencia. Es necesario, y lo he apuntado así, es necesario que a veces soltemos el celular un poco de tiempo. Es necesario que a veces nos desprendamos de las redes un poco de tiempo y dediquemos el acompañamiento a nuestros hijos, acompañamiento que ellos requieren, acompañamiento que ellos lo necesitan en momentos de alegría, acompañamiento que ellos necesitan en momentos de tristeza, que también necesitan en momentos de angustia, porque allí, en este acompañamiento, ellos como hijos van viendo el reflejo de la protección y el cuidado que Dios tiene sobre sus vidas. Y también, en estos tiempos de acompañamiento, Dios permite que sean principios de oportunidad para siempre cuidar el alma de su hijo y recordar la instrucción por medio del Evangelio.
Mire, lo que quiero transmitirle con esto en esta mañana es que soltemos un poquito de vez en cuando las ocupaciones que tenemos. Puse el celular porque hoy en día el celular se volvió la ocupación mayoritaria en las vidas de los padres. Soltemos un poquito y tengamos ese momento de ternura, de cariño, ese momento de acompañamiento en la vida de nuestros hijos, que ellos lo necesitan, que ellos requieren. ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo tenemos acompañamiento en la vida de ellos, se generan estas dos cosas que hablamos ahorita. La primera es que ellos ven el reflejo de la protección y el cuidado de Dios a través de ¿quién? De sus padres. Pero también se genera lo siguiente, y es que cada momento valioso que usted tenga con sus hijos es un principio de oportunidad, mi querido hermano y amigo. Es un principio de oportunidad para que usted le pueda instruir en el Evangelio, para que usted pueda sacar de los ejercicios que él está haciendo y llevarlo a decirle a su hijo, mira, y si lo miramos de esta manera, ¿y qué nos dice el Señor en la palabra sobre esto? Son principios de oportunidades, mis queridos padres. Instruyámoslos con ternura, instruyámoslos con afecto, instruyámoslos con buen tiempo. Generemos con ellos tiempo valioso, que mañana nuestras decisiones por estar ocupados en otras cosas no nos permitan pensar o decir, hubiese hecho esto, hubiese hecho esto. Otra cosa que podemos ver aquí antes de pasar al segundo punto es, padres, la dureza y la severidad, hacia ellos los dejará fríos. Y cuando los deja fríos, eso los aleja de nosotros. Perderán la confianza. Perderán ese ánimo de compartir con nosotros tiempos especiales y perderán el ánimo de compartir con nosotros tiempos de calidad. La dureza y la severidad. Se perderá el ánimo de poder compartir con sus padres y preferirán las modas del mundo y preferirán las amistades que en el mundo hay. El cariño y la ternura es un gran secreto de la educación exitosa. La ira y la dureza pueden generar miedo y no convencerán al niño de que usted y yo tenemos la razón como padres. Que no nos pase, mi querido amigo y hermano, que no nos pase lo que pasó con Saúl y Jonatán. Y esto que pasó con Saúl y Jonatán hizo que Jonatán como hijo perdiera, ¿cierto? Perdiera la confianza en su padre y Saúl perdiera la influencia sobre su hijo. Vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 20, versículo 30 al 34. Primera de Samuel capítulo 20, versículo 30 al 34. Dice la Escritura, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, mire lo que hizo Saúl, arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Es por eso, mis queridos padres, que aunque debemos recordarle a nuestros hijos la autoridad y que merecemos todo el respeto,
No debemos confundir esto con dureza ni con severidad. No debemos confundir esto con ira, sino que siempre acudamos a la ternura, al amor y al afecto para no desanimarlos ni exasperarlos, como dice Pablo a los Colosenses, sino que el Señor nos permita tener influencia sobre sus vidas para que ellos vean en nosotros como padres el ejemplo de Cristo. Vamos a pasar a un segundo punto en cuanto a la obligación que tenemos como padres en la formación bíblica de nuestros hijos. Y este es el siguiente. Entrenémoslos en el hábito de orar. Entrenémoslos en el hábito de orar. Usted y yo hemos aprendido a través de las Escrituras que nuestros hijos desde el vientre son malos. Y como veíamos hace un momento, por la naturaleza pecaminosa, el hombre desde que nace busca hacer lo malo. Pero hay algo que usted y yo como padres tenemos como obligación en cuanto al ejemplo y la enseñanza, y es hacer de ellos niños que oren a Dios. Algo que enmarca la vida de una persona cuando conoce de Dios y cuando ahora hace parte de Él, algo que enmarca la vida de una persona que ahora está en Dios, es la oración. Miremos Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Mire lo que dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. La oración fue la marca que distinguía al pueblo de Dios el día que comenzó una separación entre ellos y el mundo. Y aquí hay algo bien interesante. Quiero invitarlo a que usted después lo medite en casa. ¿Quién enseñó a Set? ¿O quién enseñó a esta generación que había un Dios al que debían invocar? ¿O cómo ellos sabían que la forma de acercarse a Dios era por medio de la oración y era por medio de los sacrificios? ¿Quién les enseñó a ellos como hijos? Pues Adán y Eva. Ellos hicieron este trabajo en ellos. Les enseñaron, los entrenaron para eso. Le dieron a conocer a su Creador, así como usted y yo, padres, debemos darles a conocer a Dios a nuestros hijos. Y así como usted y yo debemos entrenarlos en la oración, y que solo a través de ella pueden contar a Dios sus necesidades, sus anhelos, sus sentimientos, sus sueños, sus objetivos. Y solo a través de la oración pueden encontrar en Dios la necesidad de salvación para sus vidas. Ellos deben aprender que la oración es lo que los va a distinguir como parte del pueblo de Dios, cuando Él mismo los llame a través de Jesucristo. Ellos deben aprender que la oración es lo que hace que tengan necesidad de Dios. Ellos deben aprender que la oración los hace caerse de rodillas ante el Dios supremo que tiene el control de sus vidas. Ellos deben aprender que la oración es el gran secreto de la prosperidad espiritual y que cuando se practica esta misma, Dios se acerca y nos mira con compasión. Y en consecuencia de esto, Él hará de sus vidas fuertes, resistentes, triunfantes, seguros, esperanzadores, llenos de confianza en medio de las circunstancias que van a afrontar en la vida. Ellos, mis queridos padres, deben aprender que la oración es el motor más poderoso que Dios ha puesto sobre sus manos. Miren la responsabilidad que tenemos como padres. Entrenémoslos para la oración. Enseñémoslos cómo orar. Enseñémoslos de qué manera. Enseñémoslos cuántas veces al día deben orar. Si amamos
realmente a nuestros hijos, instruyámoslos, y generemos en ellos hábitos de oración. Antes de permitirles ver la televisión, oren. Antes de permitirles ir al colegio, oren. Antes de permitirles ir a la mesa, oren. Antes de permitirles ir a su lecho a descansar, oren. Antes de permitirles ir a hacer una actividad recreativa, oren. Antes de permitirles que hagan actividades, que hagan olvidar que solo Dios es el que les ha dado la vida para hacer lo que quieren hacer, que oren. Ellos deben aprender, ellos deben entender que cada cosa que ellos hacen en su vida es solo por la gracia y la misericordia de quien los creó. ¿Cómo no enseñarles que ellos deben ser agradecidos? ¿Cómo no entrenarles para que ellos digan al Dios de los cielos, gracias? ¿Cómo no enseñarles para que ellos vean en la oración la necesidad que tienen de Dios? ¿Cómo no enseñarles eso? Padres, generemos un espíritu adorador a través de la oración. Generemos un espíritu de gratitud hacia su Creador. Que ellos empiecen a sentir la necesidad desde pequeños, que hay un Dios a quien ellos deben exaltar y a quien ellos deben agradecer por todas las bondades que Dios trae a sus vidas. Quiero invitarlo a un tercer y último punto. Y es la responsabilidad que tenemos sobre sus almas. Eso es algo muy parecido a algo que ya miramos hace unos días. Algo que ya vimos, pero que no nos cansaremos como pastores de enseñarles y de recordarles. Y es que siempre que hagamos estas obligaciones, estas responsabilidades con nuestros hijos, tengamos en cuenta lo siguiente, mi querido Padre. Tengamos en cuenta que el alma de ellos es lo primero que nosotros debemos considerar. No hagamos estas obligaciones por cumplir un requisito. No hagamos estas obligaciones por hacer de nuestros hijos la ventana de la casa que podemos abrir de par en par para que los de afuera los vean y nos digan, uy, qué padres tan juiciosos. No, no hagamos estas obligaciones por eso. No hagamos estas obligaciones para creer que estamos bien y que soy un mejor padre cristiano. No, mi querido hermano y amigo. Hagamos estas obligaciones y estas responsabilidades recordando que lo primero que debemos considerar es el alma de ellos. Que debemos tener el interés más alto en ellos y es el de su eternidad, querido Padre. Ese es el interés más alto que usted puede tener por la vida de sus hijos. El interés de su eternidad. Porque esa parte de ellos es la que nunca morirá. Esa parte de ellos es la que nunca morirá, su alma. Por eso debe ser de tan alta prioridad. Por eso debe ser de alta estima al cumplir estas obligaciones. Siempre deberíamos preguntarnos, en cada paso que demos con ellos, siempre deberíamos preguntarnos en cada proyecto que nos tracemos con ellos, cómo esto afectará su alma. Siempre deberíamos preguntarnos. Siempre. Es que yo quiero que mi hijo sea Messi. Bueno, si usted lo piensa para que él lo saque de pobre, pero si usted lo piensa para que él mañana no guarde el día del Señor por estar jugando los domingos, ¿esto afectará su alma? No estoy diciendo que no pueda ser esa profesión, ¿no?
Preguntémonos, queridos padres, si todo es lícito para su alma. Preguntémonos en cada proyecto que tengamos trazado para ellos, si todo es lícito para su alma. Mis queridos padres, miren, las modas de este mundo pasarán y todo se acabará. Pero quiero dejarle la siguiente frase. Los padres que han instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, los padres que han instruido a sus hijos para Dios en lugar de a los hombres, estos serán llamados al final sabios. Estos serán llamados al final sabios. Queridos amigos y queridos hermanos, que Dios nos ayude en nuestras responsabilidades y obligaciones que tenemos como padres. Que Dios nos ayude a cumplirlas en amor y obediencia a Él. Y que en consecuencia de esto tengamos siempre presente el alma de nuestros hijos. Y que el Señor nos ayude con la guía de su Espíritu Santo. Cada día a que seamos recordados en esta tarea que debemos hacer nosotros como padres, con el mayor de los ánimos, con el mayor de las fuerzas, el mayor de los amores, pero también con el mayor de las resistencias y de la paciencia. Quiero decirle algo, solo esto lo podremos hacer, trabajar a diario, cuando entendemos que estamos en Cristo, cuando entendemos que es por la gracia de Cristo que usted y yo fuimos llamados a esta honorable labor. No olvidemos estas responsabilidades, generemos estos hábitos en ellos, eduquémoslos bajo los mandatos bíblicos, generemos y entrenemos en ellos, en sus vidas, el hábito de la oración. Enfoquémonos siempre en sus almas. Padres, enfoquémonos en sus almas. ¿Será esto que voy a emprender con mi hijo lícito? ¿Será de alimento para sus almas? Preguntémonos esto antes de trazar metas y objetivos en sus vidas. Preguntémonos esto. Porque yo tengo una frase, siempre la digo. Es mejor entrar manco, enfermo, cojo como sea, al reino de los cielos, que millonario, profesional, exitoso en este mundo, a una condenación eterna. Que el Señor nos ayude, querida iglesia y queridos padres, y que Dios en su gracia y misericordia nos guíe a diario. Oremos.